Muy buenas noches, distinguido magistrante. Ya le he presentado, ya puede iniciar la clase es suya. Perfecto. Les voy a pedir a todos los colegas participantes que enciendan sus cámaras, por favor. Voy a tomar lista y tienen que estar con sus cámaras encendidas. Gracias, Luis. Todos los participantes, por favor, con su cámara encendida. Ya, vayan encendiendo sus cámaras. Marta, Edgar, Lice, David, todos enciendan sus cámaras. Astrid y Yesenia. Mónica Llanos, Erika Jimena. Estamos esperándole Mónica, Marcelo, Edgar, David, Erika y Esther para poder comenzar. Enciendan sus cámaras. Bueno, hasta que enciendan les explico. Buenas noches, yo soy Hugo Carvajal, voy a ser su docente en este módulo. Vamos a hacer 3 semanas. Va a haber 3 trabajos de 30 puntos. El material de la primera semana está en plataforma. Lo pueden verificar. El link de la clase en formato video también ya está, lo he subido. Es presentación en formato video, no es video de la clase, que se entienda bien, ¿ya? Cada trabajo vale 30 puntos y 10 puntos la asistencia. Es participativa, voy a tomar lista en las 3 sesiones y para tomar la asistencia tiene que estar con cámara encendida. Durante la clase no hay problema, salvo que les pregunte, pero en la sesión que interactuemos, cámaras encendidas. Lisette es cámara encendida, pero no que se le vea su pared o su techo. Se los vea a ustedes, por favor. ¿Ya? Voy a tomar lista. Y es cámara encendida. Le tomo lista, me dice presente y me dice si es médico o qué personal de salud es. ¿Ya? Lisette Aguilar. No está, ¿no? No se le escucha, no sé quién. Y traten de ingresar con su nombre completo también, ¿ya? No está, muy bien. Iber Camacho. No está. Edith Álvarez. Lisette, habilite su micrófono, ¿no? Ya, habilite su micrófono. Edith Álvarez. No está. Ya, Lisette es médico, por lo que entiendo. ¿Sí? Solo hágame así, por favor. Ya, perfecto. Ezequiel Campos. Buenas noches, doctor. Aquí. ¿Médico? Sí, doctor. Ok, mucho gusto. David Cayoja. David Cayoja. No está. Ruth Chávez. Tampoco está. Isabel Choque. Buenas noches, doctor. ¿Médico? Licenciada en enfermería. Ya, enfermera, entonces.
Gracias. Erlan Claros. Aquí presente, doctor. Ya. Soy médico. Médico. Y gracias. Luis Cruz. Aquí, doctor, presente, médico. Ok, gracias. Brandon Gutiérrez. Presente, doctor, médico. Gracias. Genaro Gutiérrez. Presente, profesor, médico. Ok, un gusto. Richard Guanaco. No está, ¿no? Marta Huanca. Buenas noches, doctor. Presente. Soy médico general. Médico, ya. Javier Garandilla. Presente, doctor, soy médico. Ok. Juan León. Doctor, buenas noches, presente, soy médico. Ok, buenas noches. María Elena Mendoza. María Elena Mendoza, no está. Héctor Ojeda. Héctor Ojeda. Doctor, buenas noches. Soy licenciado en enfermería. Enfermero. Ok. Astrid Pizarro. Buenas noches, doctor. Enfermera, médico. 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 Buenas noches. Roberto Quiroga. Buenas noches, doctor. Soy médico. Gracias. Buenas noches. Erika Ramos. Buenas noches, doctor. Yo también soy médico. Cámara. Para que valga la asistencia, Erika tiene que estar con cámara. Ya, no vale su asistencia. Sí, es que ahorita no tengo buena señal. No sé si me logra ver. No, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo Ahora está? sí. Buenas noches. Médico, ¿no? Sí, médico. Ya. Edgar Sánchez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Fisioterapeuta, kinesiólogo. Qué bueno, qué bueno. Entonces tenemos colegas, 2 enfermeros y un fisioterapeuta. Es el equipo de salud, ¿no? Doctor, buenas noches. Disculpe, no me ha llamado en la lista. Estoy en Sánchez recién. Oh, ya, es que como hizo pausa. Hice pausa porque te estoy dando la vuelta, la página. ¿Ya? Ivania Tapia. Soy yo, buenas noches, médico. Médico. Okay. No les he preguntado de dónde eran, pero ya después. Esther Tumiri. Esther Tumiri. No está. Ahora sí, Aide Urquidi. Sí, doctor, presente. Soy médico. Ok. Muy bien. Solo levanten la mano quién son de Santa Cruz. Les he dicho cámara encendida, por favor. No les voy a estar repitiendo, ¿ya? Hay el video que se graba, entonces vamos a corroborar la asistencia. ¿Quiénes son del Oriente? No digo del equipo del Oriente, sino de Trinidad, de Santa Cruz. Nadie. Ah, Brandon, Genaro. Ya. ¿Quiénes son de La Paz? Solo Javier. Marta. ¿Quiénes son de Sucre? Edgar, Víctor. ¿Quiénes son? Ok, ¿quiénes son de Tarija? Nadie. ¿De Oruro? Giselle. ¿De Potosí? Ah, Marcel. ¿Potosí? ¿De Potosí? Luis, ¿eres de Oruro o de Potosí? Potosí, doctor. Potosí. ¿De Potosí? Nadie más. Cochabamba. Nadie. Nadie Cochabamba.
Ivania, ¿de dónde es? Aide es de Cochabamba. De Santa Cruz, doctor. Está Levanté, haciendo- pero no me vio. ¿Está haciendo frío? Sí, estoy un poco enferma y está un poco frío por acá. Soy de Valle Grande, en realidad, de una provincia de Santa Cruz. Claro, de una de las bonitas, Valle Grande. Sí. Ya. ¿Alguien es de Cobija, de Pando? Nadie. ¿Del Beni? Que nada. Yo no soy del Beni, pero vivo acá en el Beni, ¿De dónde eres, Ruth? de Cochabamba. Ah, ya, Cochala, entonces, está bien. No, yo también soy de La Paz, pero hace 20 años que vivo en Sucre, así que ya. ¿Ve? Sí, no, que estoy en turno y ahorita estoy de turno, así que estoy entrando a operar, estoy en quirófano y por eso quería decirle si no voy a estar escuchando, pero no, tal vez no esté participando, Doc. No se preocupe. En el momento clases ya les he dicho que no los voy a exigir cámara encendida. Pero en el momento que interactuemos así o al final, sí. ¿Ya? Es que Ya, vaya- Doc, y no se olvide ponerme en la lista, creo que ya me llamó, es que se escucha entrecortado en quirófano. No, pero... Ruth Chávez. Ruth Chávez Monasterio. Sí, ya estás. Ah, ya, Doc, gracias. Chávez de Voy a estar Monasterio. escuchando. Ya. Ruth Chávez de Monasterio. Sí, Ya, sí, Doc. ya. Muy bien. Lo que ahora vamos a ver, un poco explicar las 3 clases. Hoy vamos a ver todo el componente cognitivo. ¿Ya? El próximo lunes vamos a ver todo el componente volitivo. Y la última clase vamos a hacer la conjunción de los dos y vamos a ver la aplicación de las neurociencias en el aprendizaje. ¿Ya? Por eso quería ver quiénes son de salud. La mayoría son de salud. Voy a poder utilizar un lenguaje un poco más técnico, que fisioterapia y enfermería han llevado lo básico de neuro. Tampoco vamos a hablar de neuro como neurólogos, porque yo no soy neurólogo, yo tengo un doctorado en neurociencias, pero en la parte experimental. Ya, cualquier momento pueden interrumpirme para preguntar, no hay problema, la idea es que sea dialogado. Y no se olviden entonces que les voy a subir el trabajo, seguramente va a ser para el próximo fin de semana, lo mismo en la segunda y lo mismo en la tercera. Cada trabajo tiene 30 puntos, o sea, no hay un trabajo final de 70 y otro de 20, no. Cada uno tiene 30 puntos. Y va a estar en relación con el tema que estamos abordando. ¿Ya? Y por el peso, las clases se los estoy pasando en link. También se pueden suscribir a mi canal y les va a llegar siempre todo tipo de conocimiento. ¿Ya? El canal de YouTube. Bueno, si no hay más preguntas, está en plataforma, en carpeta de Google Drive, todo el material, y está ya la clase de hoy día en el link. Pero el link también se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar la sesión. Doctor, Sí. disculpe, solo una aclaración. El siguiente lunes es feriado. ¿Se va a mantener la clase en el feriado? Tengo entendido que sí. Ya, por lo que me han pasado los organizadores, sí. ¿Ya? A ver, denme un minutito porque aquí ya lo tengo anotado. No, el lunes es 7, sí, se mantiene. ¿Ya? Buena la pregunta y buena la aclaración también. Tengo las fechas ya escritas, la nota, y sí se mantiene. Pero de todas maneras, si me dan un minuto, voy a preguntar a la organizadora. Denme 30 segundos. Licenciada Andrea, buen día. Buenas noches, perdón. El lunes 7 se mantiene la clase como me ha confirmado, ¿verdad? Eso me reconfirma para decirles a los colegas antes de acabar la sesión hoy día.
Entonces, ya le pasó el mensaje, ustedes son testigos, y ya esperamos que nos responda. Muy bien, mientras tanto, ¿hay alguna duda más o ya podemos comenzar? Perfecto. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de las neurociencias y el aprendizaje. Básicamente, hoy vamos a hablar todo el componente cognitivo. ¿Ya? Todo. Y el próximo, por ahora, el lunes 7, vamos a hablar la neurociencia y todo el componente volitivo. ¿Ya? Pero, ¿qué es la neurociencia? Ivania, ¿qué se te ocurre que es la neurociencia? Ivania, el micrófono no se te escucha. ¿Qué es la neurociencia? No es examen, por si acaso, es que tranquilos. Pueden contestarme, no hay problema, se van a aproximar. Hoy vamos a construir todo ese saber de lo que es el cognitivo. Ivania Tapia Ramírez, ¿qué es la neurociencia? ¿A qué te suena? Neurociencia. ¿Qué es? Porque es la neuroeducación, es la neurociencia aplicada a la educación. ¿Qué será la neurociencia? ¿Nada? No sabría, doctor. Ya. Ahí, Luis, Marco, ¿qué es la neurociencia? Para mí sería algo que estudia el aprendizaje dentro del espectro de la neurología, de la psicología. Ya. Y lo que tenga que ver con con las sinapsis neuronales que intervienen en el aprendizaje, ¿no? Perfecto. Aide Urquidi, ¿qué es la neurociencia? No está Aide Urquidi. Doctor, disculpe. Sí, para mí la neurociencia es la ciencia que va a estudiar a lo que es el cerebro y cómo estas interacciones del cerebro se pueden aplicar al aprendizaje. La más cercana. Espero que tal vez te ha dado tiempo para que leas, ¿no? Pero está bien. Es una aproximación. Entonces, la neurociencia, primero, nos permite desarrollar capacidades integrales. O sea, ¿cuál es el objetivo del módulo? Antes de saber la neurociencia. ¿Qué tenemos que construir esta competencia cuando termine el lunes 14 a horas 21? Que tenemos que desarrollar una capacidad integradora en los futuros docentes, que se van a desenvolver en el ámbito de la educación y la salud a partir de ¿qué? De la implementación de metodologías innovadoras, altamente efectivas, que van a proporcionar las neurociencias y estar preparadas para hacer frente a los desafíos que presenta la formación profesional de salud en la actualidad. Esta competencia lo dieron los organizadores. Esa me la dieron. Y tenemos que cumplirla. Entonces, ahí entramos y lo que le estaba preguntando, ¿qué es la neurociencia? Y la neurociencia es lo que un poco ha hablado Luis, un poco ha hablado Aide. Es el estudio de la estructura, del desarrollo
y el funcionamiento normal del sistema nervioso central, con aspectos también de anormalidad. ¿A qué vamos a hacer énfasis? A los procesos cerebrales, dentro la cognición, la sensación, la emoción y la conducta. De todo esto, hoy vamos a hablar de la cognición y parte de la sensación desde el punto de vista de percepción. El próximo lunes hablaremos esta segunda parte de la emoción y la conducta para integrar todo esto en la última clase que se denomina neurociencia de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, para hablar de neurociencia tenemos que hablar de nuestra historia. Para entender el componente paleo, neo, archi, cerebro, del encéfalo, tenemos que entender la evolución, la filogenia, la ontogenia cerebral. Y esta parte se va a llamar la paloneurología y la encefalización. Y habíamos hablado que íbamos a hablar de la sensación hoy día. Bueno, Ruth nos ha indicado que está operando. Marcelo Quiroga. ¿Está? No está, ¿no? Estoy presente, doctor. Ya. Acá. ¿Gira? Mira fijamente y respóndeme si gira. Sí, gira. Gira. Muy bien. Ivania Tapia. ¿Gira? Esta figura. Mira fijamente y ve si gira. No se te escucha. Tu micrófono. Ay, perdón, perdón. Sí, doctor, gira. Este. Javier Garandilla. Doctor, para mí ninguno de los dos gira. Ya. Ahora esta figura gira. ¿O no tampoco, Javier? Tampoco. Tampoco. ¿Qué dices, Aide? ¿Gira o no gira? Yo no veo que gire, doctor. Ve fijamente. Porque para mí gira. Gira para ambos sentidos, doctor. Ya. La idea dice que no y para Genaro gira. Ahí ven un varón y una mujer. ¿Qué dicen? Aide y compañía. Está bien, dejarla participar, no hay problema. Sí, yo veo dos personas dentro de un frasco. ¿Esto gira? No. 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 ¿Qué dices, Brandon? ¿Gira? No gira. No gira. ¿Y esto se mueve? No. No, tampoco. Tampoco.
¿Esto? Si miras fijamente, ¿no? ¿No se mueve? No, tampoco. Ya. ¿Quién dice que se mueve esta figura? Yo, doctor. Dice que se mueve. Yo, doctor, se mueve. Genaro, Cuando se ve al lado de se mueve. ¿Esto? ¿Gira o no gira? Después de ver unos 5 segundos, da la impresión de que gira. Si ves un punto fijo. ¿Este se mueve o no? Este no, no veo este que se mueva. Eso han dicho que sí se mueve, ¿no? Sí. ¿Este se mueve? Ese no veo que se mueva. Bueno, eso ya han visto. ¿Estos sí han visto que gira o no gira? Sí, cuando ves un punto fijo de las esquinas o de los lados, gira. A esto quería llegar. Si se dan cuenta, la misma figura, cada uno de ustedes percibe de manera distinta. Y a esto voy, a la percepción y sensación de los estímulos. Porque nosotros escuchamos música, también activamos circuitos cerebrales. Percibimos olores y a nivel de la lámina del etmoides, lámina olfatoria del hueso etmoides, también estimulamos circuitos cerebrales. La tendencia a reproducir comportamientos de otras personas, de otros individuos, estimula el consumo. Encontrar confianza induce al cliente a ser fiel y repetir el producto. Y el cerebro todos los días está bombardeado de mensajes. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Hace una disquisición. Muchas de las figuras sí giraban, si es que veían más de 10 segundos. Pero a estas alturas de que tal vez hemos trabajado y estamos cansados, el cerebro decide darse su receso. Pero, ¿dónde? A nivel del estímulo. Porque unos han visto que esas figuras giraban, otros no. Unos han visto que había figuras del varón y la mujer abrazados. Y les cuento que en algún caso no había. ¿Por qué han visto el varón y la mujer abrazados? Porque los he dicho. Y eso es hemisferio derecho. El hemisferio derecho no mira los árboles, va a mirar el bosque. Y si se dan cuenta, Aide ha sido lo que ha visto el varón y la mujer. No tiene que, vamos a ver el próximo lunes, hay diferencias cerebrales entre el varón y la mujer. ¿Ya? Que se los asocia también a los hemisferios. Entonces, mientras percibamos, porque aquí podemos ver varón o mujer abrazos, pero también ver otras figuras. Y todas las que hemos ido viendo es todo el estímulo. Porque no todos, por ejemplo, han visto, creo que era Brando, o Genaro, no me acuerdo, que él se ha dado la molestia de ver 10 segundos para ver si la figura giraba. Y otros han visto, de hecho, no gira. Es el cerebro humano. Entonces, esas son las primeras sensaciones que va a llevar a que la información se traduzca en un aspecto cognitivo. ¿Tiene que ver con nuestro aprendizaje anterior? Sí. A ver, si alguno ha visto antes estas figuras, me dice, porque posiblemente esa persona no necesita ver 10 segundos. Porque ha evocado un recuerdo que se ha vuelto consciente de la parte de la memoria.
Y eso son la construcción de conocimientos significativos. Vamos a ver este video antes de comenzar. ¿Qué es la neurociencia y qué estudia? En este video aprenderemos a 1. Saber qué estudia la neurociencia. 2. Y en qué otras ramas se divide. ¿Y qué tal, comunidad neuroaprendizaje? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Te invito a seguir con el video, pero antes haz clic acá arriba para saber más sobre el cerebro. Proseguimos. ¿Y qué rayos es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y lo que hace. Los neurocientíficos se centran en el cerebro y su impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas, los pensamientos, pero también investigan qué sucede con el sistema nervioso cuando las personas tienen trastornos neurológicos, psiquiátricos y del neurodesarrollo. Cito esta gran frase: los dos mayores misterios de la naturaleza son la mente y el universo. Saber qué estudia la neurociencia. Listo. Por aquí podemos encontrar otras áreas o ramas relacionadas con la neurociencia, y estas son unas pocas solamente que les traigo. Exactamente son 10 que podemos empezar por 1. Neuroanatomía. 2. Neuroinformática. 3. Neuroeconomía. 4. Neurolingüística. 5. Neurodesarrollo. 6. Neurología. 7. Neurociencia cognitiva. 8. Neurociencia aplicada. 9. Neuropsicología. Y 10. Neurociencia del comportamiento. Y esto solamente. Con esta composición de este video proseguimos con el punto número 1, que es saber qué estudia la neurociencia. Listo. Y el punto número 2, qué ramas o áreas se relacionan con la neurociencia. Listo. Y con esto ya completamos los objetivos de este video. Mis queridos neuroaprendedores, les agradezco por ver otro video más y que estén interesados por estos temas. Muy bien, entonces, todo está de cómo percibamos las cosas. Todo va a estar en eso. Y así se ha ido desarrollando desde yendo millones de años atrás, los primeros homínidos, ¿no? Desde el bonsai, del homínidos robustos, afarensis, hasta llegar a los primeros humanos, el Homo habilis, el Homo rudolfensis, ya, y encontramos más o menos entre 6 millones de años atrás al primer pseudo humano. 7 millones atrás encontramos al Tumay, que es el primer humano. De esta derivación tenemos el Homo ergaster, que dio al Homo erectus, al Homo antecesor, que lleva al Homo heidelbergensis, al Neandertal, hasta llegar al Sapiens. Esta es la teoría clásica evolutiva. Porque hay una nueva teoría que se llama Sapiens, que han convivido todas estas líneas entre todos. Y que el Sapiens hubiese sido uno de los primeros genocidas en acabar con todas las otras especies humanas, los doblemente Sapiens. Entonces ahí encontramos los hominideos actuales. Empezamos con los primeros homínidos, que son los gibones y los bonobo. ¿Qué hace que nuestro cerebro
empieza a ser el que es ahora. Dos cosas. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién se le ocurre? Y lo están viendo. Primero, la bipedestación. O sea, el dejar de ambular con los 4 miembros y tener una visión mejor de altura, la bipedestación, el desarrollo, porque ya no necesitábamos caminar sobre las manos. Entonces ahí empezamos a diferenciar esto, el pulgar. Y lo tercero, empezamos a cocinar, a cocer nuestra carne, las proteínas, que va paralelo al uso del fuego. Esos 3 aspectos ha determinado que nuestra línea se separe de los homínidos en general y despeguemos. Si hubiésemos seguido la otra línea de Darwin, ahorita nosotros estaríamos recién, como yo siempre les digo, bajando del árbol. No hubiésemos descubierto ni siquiera el fuego. Entonces ha tenido que haber una ruptura evolutiva para ese sapiens. Por eso llegamos a esto, lo que les decía. Primero, la bipedestación, que va desde el Australopithecus, como está ahí, en la estructura incluso de la planta, de los huesos tarsales, claro, astrágalo, todo eso, toda la estructura de los huesos del pie, que están así, miren cómo está mi mano, a la bipedestación que llegan a ser de este nivel, se están viendo mi mano. Entonces ahí está la figura de la bipedestación, está la figura que como ya no teníamos que usar esta mano para apoyarnos, tenemos el pulgar, por ende podemos utilizar utensilios. Al pararnos, la encefalización hace que el eje sea recto, la vamos a ver ahorita, la bóveda craneal acomode, ya permite el desarrollo de esta parte, del lóbulo frontal. Ya, que en la próxima o en la tercera clase vamos a ver que se descubre una estructura que da un premio Nobel a un médico, que es el lóbulo prefrontal. El caso de Nikkei Sketch. Entonces, el bípedo, que ahí podemos ver la comparación de la estructura ósea de Lucy, que es nuestro primer antecedente homínido, 1.50, 1.40, donde tenía todavía el miembro inferior más acortado, miembro superior casi del mismo tamaño que el inferior. Obviamente la caja torácica era más platiloide hacia adelante, se ven todas las diferencias, mientras que en el humano el miembro inferior se hace más largo. Tenemos ya la huella plantar, porque tenemos una bipedestación clara. Tenemos la posición anatómica mirando al horizonte de la cintura escapular y pélvica en el mismo eje. Y por ende nos permite que la bóveda craneal se empiece a poder, el continente se haga más grande, para que el continente desarrolle mayor volumen, el aporte de proteínas haga que haya mayor cisuración, y vamos a llegar a esta línea evolutiva del cráneo. El Australopithecus, 5 millones o 1 millón de años atrás. El Homo habilis, 2.5 millones o 1 millón años atrás. El Homo erectus, de 1,5 millones a 300,000 años atrás. Entre el Homo erectus y el Homo sapiens neanderthalis hay una transición de 200,000 a 100,000 años, donde se encuentran estos cráneos de Stenheim y de Swancombe, hasta llegar hace 35,000 años atrás, nosotros, el Homo sapiens sapiens. No habíamos sido tan antiguos, 35,000 años, pero los ancestros en diferentes especies homínidas, si se va 5 millones atrás, donde la que se representa como nuestra mayor abuela es Lucy.
A esto se va a llamar la paleoneurología. Es una disciplina que se encarga del estudio de la biología evolucionista, de la neurología, de la paleoontología y de la ciencia cognitiva. Todas estas están relacionadas con la neurociencia cognitiva, que es lo que hoy voy a hablar en todas estas 2 horas. Obviamente, querer hablar en 2 horas lo que es un doctorado en su momento es un poco difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Entonces, tenemos que estudiar las circunvoluciones, los surcos, la irrigación del cerebro. No hay otro modo de poder conocer los cerebros de las especies fosilizadas si no vamos a ir al tejido neural no fosilizado. Y tenemos que empezar a extrapolar cómo era esa masa encefálica con solo los cráneos encontrados. Y así vamos completando el cuadro evolutivo de nuestra historia de la especie humana, y ya tenemos tecnología moderna que nos permite tener una morfometría minuciosa de los endocráneos. Entonces ahí vemos cráneos desde el macaco, cuya masa encefálica es 100 gramos, orangután 400 gramos, chimpancé 400 gramos, y el ser humano 1350 gramos. Saben todos ustedes que entre el chimpancé y el humano, genéticamente en nuestro código, la diferencia es 2%. Entonces, ¿qué hace que hayamos llegado a lo que hemos llegado? Solo el volumen cerebral. Para la época romántica de los 1900 del siglo anterior, sí, pero ahora ya sabemos que no tiene que ver con el volumen, sino con la cisuración de la masa encefálica y de una gran propiedad de adaptación que se llama la plasticidad cerebral, que está haciendo un boom a nivel de la neuroeducación. Ahí tenemos componentes de calor de la masa encefálica. Ahí tenemos la impregnación de la arteria meningia media a nivel de toda la calota craneal, y podríamos extrapolar, como está en ese esquema, con calor, de la actividad de la masa encefálica de un Australopithecus. Nunca hemos tenido un cerebro del Australopithecus, pero con el trayecto de la meningia media y reconstruir el volumen, podemos tener ese esquema y tratar de conocer cómo era la masa encefálica de nuestra tatarabuela, Lucy, como puede ver en el esquema. Y al haberlo reconstruido, podemos tener mapas de volúmenes, reconstrucciones en 4D, como están viendo. Están viendo la reconstrucción del 4D del cráneo, pero por dentro, en volumen, la masa encefálica. O sea, tenemos la tecnología para poderlo hacer. Entonces, ustedes conocen la irrigación del cerebro. Y esa es una irrigación del trayecto de las meningia media que nos puede dar la idea de cómo ha podido ser ese encéfalo en esos cráneos. Estas son las reconstrucciones que nos permiten ver cómo ha podido ser ese cerebro. Y a esto de la paleoneurología, a este proceso que acabo de mostrarles, se llama encefalización. ¿Y cuál es el grado de encefalización? Es el cálculo del tamaño corporal del cráneo continente y del encéfalo contenido. Lo que dice ahí, el cerebro, y obviamente hay formas alométricas, un componente matemático que nos podría permitir ver el tamaño corporal del cerebro en esas masas encefálicas. Se puede comparar el encéfalo de especies de tamaños diferentes, calculamos el peso encefálico, el peso corporal y el peso del encéfalico real. Y nos permitiría ver esta evolución. Australopithecus,
los primeros homínidos hasta el Homo sapiens sapiens actual. A este proceso de encefalización que nos permite encontrar un índice que en el humano el encéfalo es 2.9 veces superior al encéfalo de un primate haplorrino, de acuerdo a su peso corporal. O sea, somos casi 3 veces mayor en volumen que cualquiera de los primates inferiores. Los primeros Homo, donde se produce un aumento del índice de encefalización del cerebro, casi similar al actual. No había mucha diferencia entre el Homo sapiens neandertalis al nuestro. Es más, ellos tenían un volumen mayor. Pero ¿qué hizo la diferencia entonces? La encefalización, la cisuración del cerebro. Más complejo, de mayor tamaño, pero mayor estructura. Entonces ahí tenemos un cuadro Rayleigh volumen, o sea, del volumen entre los 5 millones de años a los 20 atrás, ¿no es cierto? Y comenzamos ya a hablar de la masa encefálica. ¿Qué nos hace sapiens sapiens? Esa estructura llamada lóbulo frontal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el occipital, el posterior. Y obviamente nos va a permitir hablar de la sistematización del cerebro. Por ejemplo, acá tenemos, ya lo vamos a ver hoy, el homúnculo de Penfield, que son los homúnculos que se dan en la corteza pre- y post-rolándica de la motora y sensitiva, ¿no? Que nos habla, por ejemplo, que en los dedos del pie tenemos mayor motricidad, mayor sensibilidad. Pero del cerebro que estamos viendo, sus sistematizaciones de un chimpancé, que tiene un volumen de 380 cc, que tiene el área de motricidad pre-rolándica, sensorial post-rolándica, que tiene el área de Broca, tiene el área de Wernicke en cuanto a la habla, que tiene las vías de asociación, que tiene el cerebelo, los bulbos aquí. O sea, ¿cuál es la diferencia? El volumen, 380 en el chimpancé, 500 en el gorila, 450 en el orangután y 200 en el papión. Ahí tenemos ya la sistematización del Homo sapiens sapiens, 1400 cc de volumen. Y si ven, se repite el área de Broca, centro motor del lenguaje, el de Wernicke, el de comprensión, la vía arcuata, que es la de asociación de ambos. Tenemos los centros de audición, el sensorial post-rolándico, el motor o pre-rolándico, producto de Silvio, el lóbulo frontal, donde está la parte de la emoción. Y si vamos viendo el Parativus 506 hasta Lopithecus 410, Homo erectus 900. Y lo que les decía, nosotros tenemos 1400 de volumen, el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens neandertalis tenía 1700 centímetros cúbicos de volumen. 300 más que el nuestro. ¿Pero por qué se ha extinguido? Bueno, una de las últimas teorías es que no se ha extinguido, que nosotros lo hemos extinguido. O sea, que hemos hecho genocidio. Esa es una teoría. Pero si tenía mayor volumen cerebral, ¿por qué se ha extinguido? No sabemos si tenía mayor cisuración. Los delfines tienen mayor cisuración. ¿Tendrían que tener más inteligencia que el Homo sapiens? Por la cisuración, sí. Entonces ahí vemos el centro motor y la producción de sonidos del chimpancé. Y ahí tenemos el centro motor y la zona de producción de palabras del Homo sapiens. En cuanto a ubicación anatómica, es la misma.
que hace la diferencia. Tenemos el área Wernicke de comprensión de la palabra, que no tiene el chimpancé. Pero sí tenemos el área Broca de producción de las palabras, que en el chimpancé es la producción de sonidos. Y vemos las diferentes sistematizaciones del chimpancé en su cerebro y del Homo sapiens en su cerebro. Entonces, la capacidad cerebral de los primeros Homo era mayor en los Australopithecus. Sus arcadas dentarias se encontraban por debajo. La cara se reducía a un prognatismo. Aunque los dientes de los primeros humanos estaban cubiertos con un grueso esmalte, tenían una mandíbula y dientes de menor tamaño, sobre todo, tenían mayor desarrollo de premolares y molares. Y esa es la familia. Ahí está todo. Está el Australopithecus, el Homo habilis, el Australopithecus afarensis, Homo erectus, el Australopithecus africanus, el Homo neanderthalis, el Homo rudolfensis, Homo sapiens. Esta es una foto familiar de 5 millones de años de historia de los homínidos, de estos Australopithecus homínidos y diferentes especies humanas. Pero ya desde esa concepción teníamos la necesidad de tener nuestros primeros Instagram, nuestros primeros Face, nuestras primeras redes de fijar, pero ellos lo hacían como arte. Y ahí tenemos la cueva de Altamira, que es el arte rupestre, que para esos primeros homos era el Instagram de nosotros. Y se encargaban de desarrollar su quehacer. Aquí estamos viendo casa. Pero si se dan cuenta, tenemos en estas figuras volumen. Mientras que las de Altamira, las demás antes, teníamos figuras de superficie plana, que ontogénicamente se extrapola a cuando el niño está entrando al colegio, a los 2 o 3 años, a preescolar, y hace los dibujos que hacían los primeros homínidos en las cuevas de arte rupestre de Altamira, en Francia y en España, y en todos los que se ha encontrado. Entonces tenemos que ver que el estudio filogenético tiene que ver con nuestra historia ontogénica. Porque un niño de 2 años y un chimpancé, y les muestran al espejo, el comportamiento es similar. Por si acaso. El niño empieza a dibujar lo que filogenéticamente los primeros seres humanos han representado con esos dibujos en su Instagram de esa época. Y el niño retrotrae y trae toda esa historia en sus primeros dibujos. Por eso, la familia tiene que ver con 2 aspectos. Verdades y creencias. O sea, lo que nosotros creemos, confrontada con las verdades, construyen lo que se llama el conocimiento. El conocimiento es una interacción de conjuntos, verdades y creencias que van a construir nuestro conocimiento. Y si es significativo y si es experimental, van a construir un saber. De eso se trata la neuroeducación. Y tenemos que retrotraer a la teoría del triple cerebro. Teníamos atrás, más allá no de 5 millones, mucho más atrás, los primeros seres reptilianos, ni siquiera mamíferos, que tenían instintos automáticos como hambre, sed, sueño y sexo. Esos instintos están representados, en nuestro caso, con el cerebro primitivo o cerebro reptiliano. ¿Y qué compone? Tallo cerebral con el cerebelo. Hasta mesencéfalo, o sea, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo,
va a representar nuestros primeros instintos, donde está el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, parte de los nervios espinales, parte de los nervios craneales. Pero el segundo cerebro, donde fuera de sobrevivir, teníamos que demostrar tristeza porque ya no nos comíamos a nuestro abuelo o a nuestros tíos que se morían, los enterrábamos. Por ende, el ser humano empieza a sentir ira, alegría, tristeza, miedo, sorpresa, asco, y a eso se llama el cerebro límbico o segundo cerebro, mamífero. Pero vamos, más o menos estamos a los 5 millones atrás, vamos del millón a los 35,000 años, y este cerebro, donde ya convierte esta parte lógica, donde ya no había sido el rayo, el dios del rayo, o el dios del trueno, o el dios del agua, sino ya razonábamos que era un fenómeno atmosférico, que eran fenómenos, por ejemplo, de terremotos, etcétera. Y estos dioses, que mitológicamente se encargan de la muerte de los dioses del Olimpo, con el subir del hombre, con el subir del conocimiento humano. Hay un libro muy bonito que lo escribe Carl Sagan. A ese nuevo cerebro se llama neocórtex y está representado por el lóbulo prefrontal, la corteza cerebral, el neocórtex, que es lo que hoy vamos a hablar. El segundo cerebro lo vamos a hablar, el segundo y el tercero, la próxima. Pero tenemos que empezar con neocórtex para que en la tercera hagamos una confusión. Este cerebro trino o el cerebro triuno. El neocórtex está dado por los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. El cerebro límbico por el mesencéfalo y núcleos de la base. Y el cerebro reptiliano está dado por el tallo cerebral y bulbo raquídeo, o sea, el cerebro básico. ¿Quién ha desarrollado esta teoría del cerebro triuno? Paul MacLean. El creador de esta teoría, Paul MacLean, que habla de 3 estructuras cerebrales, el reptiliano básico, el límbico y el neocórtex. Hoy vamos a ver el neocórtex. Vamos a seguir con el límbico y la asociación de todo el aprendizaje. Y con el cerebro reptiliano tiene que ver mucho en la fase del estrés, que no es una enfermedad. El distrés sí, porque la no adaptación a la adversidad. Pero si tenemos una buena capacidad resiliente a la adaptación, el estrés es un síntoma de sobrevivencia, que lo asociamos en primera instancia al cerebro reptiliano. Entonces, el instinto animal, el cerebro reptiliano, responde a qué patrones inconscientes, a funciones de imitación y rutina. Ya hicieron un estudio en varias islas y ven a los primeros homínidos comer el plátano, sacaron la cáscara y todo se hace una red por imitación. Entonces, este cerebro reptiliano que nos da un componente de sobrevivencia, porque cuando uno se siente amenazado, tienes una respuesta binaria. O peleo, o patitas, ¿para qué me quiero? Huyo. Entonces, aquí no hay sentimiento. En este cerebro reptiliano está diseñado para la supervivencia con una respuesta binaria. Huyo o peleo. Simple. Ya el neocórtex, que es lo que vamos a hablar ahora, tenemos que dar la diferencia de un cerebro derecho y un cerebro izquierdo, que lo vamos a hablar más adelante. Un cerebro derecho entendido donde está el asiento de la inteligencia asociativa, holística, creativa e intuitiva. ¿Está relacionado con las emociones y sensaciones? Sí. Pero ojo, estamos hablando que la inteligencia está para el derecho. O sea que los zurdos, los que escriban con zurdo, su hemisferio dominante es el izquierdo. Y
Tal es la profesión que más le guste, sea arquitectura o sea ciencias del arte. ¿Ya? Pero tenemos un hemisferio izquierdo que es el asiento del razonamiento lógico, secuencial, lineal, paso a paso. O sea, ve los árboles, el derecho ve el bosque. Y hay un método de estudio, por si acaso, que lo pueden desarrollar, que es dibujando con el hemisferio derecho. Que ve el holístico, no vas razonando y vas viendo las figuras. Como están viendo esa figura de la mujer, pero que puedes ver otros aspectos más. Que si hay una peluca, si hay un león, si hay un rostro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cerebro límbico, que es el segundo cerebro, el tercero es el cognitivo, es asiento de las emociones, sentimientos y motivaciones. Se caracteriza por el efecto, por el placer, por el dolor, la respiración, la sexualidad. Ojo la diferencia. Cuando he hablado del cerebro reptiliano he hablado de sexo. En el límbico, sexualidad. Porque ya hay un componente afectivo, hay un componente de evocación. En el otro sexo, no van a haber dos perritos, dos gatos o dos lagartos que están enamorados. Copulan y se acabó el problema. ¿Sí? Mientras que este cerebro límbico ya hay satisfacción del trabajo, ya hay satisfacción del aprendizaje. Entonces los neuroeducadores tienen que trabajar primero la motivación del límbico para ir al tercer cerebro, que es el cognitivo, y no al revés. Porque muchas veces, y me ha pasado, y creo que a ustedes también, había alguna materia que lo has odiado porque no te han trabajado bien este cerebro límbico, solo el cognitivo. Y el estudio del terror, el estudio del miedo, no sirve. Entonces, con todo esto, hablaremos recién de la neurociencia cognitiva. Y la neurociencia cognitiva, entendida al estudio científico de los mecanismos neuronales subyacentes a la cognición. Vale decir, ampliamente el funcionamiento del cerebro, la psicología cognitiva, los sustratos neuronales, los procesos mentales y del comportamiento, según la OCDE de 1910. Y aquí vamos a ver un video cortito de nuestro cerebro y su relación con el aprendizaje. El cerebro humano puede tener un peso aproximado de 1.35 kilogramos y puede estar formado por millones de neuronas con una media de 200 billones de conexiones. El sistema límbico consiste en un conjunto de regiones interconectadas que forman todo un circuito emocional en lo profundo del cerebro. Es el medidor de todo lo relacionado con las emociones, ya que nuestro cerebro no funciona sin emociones. Las neuronas son las especialistas en la recepción de estímulos y según la calidad de impulsos nerviosos se desarrollarán facultades cognitivas sensibles como lo son sensación, percepción, imaginación y memoria, y las capacidades cognitivas racionales que involucran el entendimiento y la razón. Las redes neuronales que sustentan los aprendizajes y la memoria se distribuyen por todo el cerebro, pero se gestionan desde una zona llamada hipocampo. Desde esta zona se gestionan los aprendizajes como si fuera un gran buscador de Internet. El hipocampo almacena dónde se encuentran las redes neurales que sustentan cada aprendizaje y los activa cuando necesitamos una información de forma consciente o inconsciente. Él actúa como un centro de evaluación asociado a la inhibición del comportamiento, el pensamiento obsesivo, exploración y ubicación, es decir, media en la recuperación de los recuerdos.
El hipocampo es una de las principales áreas afectadas por enfermedades como el Alzheimer. Al lado del hipocampo está la amígdala, quien revisa constantemente toda la información que llega al cerebro a través de los sentidos, a fin de detectar rápidamente cualquier cosa que pueda influir en su supervivencia. Es la zona donde se genera el miedo y la ansiedad. Es la encargada del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. ¿Y qué son las emociones? Son reacciones rápidas e inconscientes, necesarias para la supervivencia. Luego, las racionalizamos y reducimos con un pensamiento consciente que se encuentra en la corteza frontal y prefrontal. Cualquier aprendizaje que se relacione con emoción y el cerebro lo considera importante, será bien almacenada. Si algún día fuese necesario usarlo, se usa. Estos son los aprendizajes significativos. Las emociones claves para conseguir buenos aprendizajes son la alegría y la sorpresa. La alegría da confianza en sí mismo y a los demás, así que enseña con alegría o alégrate por aprender. La sorpresa se relaciona con la curiosidad y esto te llevará a buscar nuevos aprendizajes. La sorpresa activa el tálamo, que es el centro de atención para los aprendizajes conscientes. A nivel cerebral, la motivación es una energía extra al cerebro. Recuerda, la mayoría de las conexiones se forman al usarse el cerebro. Cuanto más los estimules, más conexiones se construyen y más grandes serán tus capacidades para pensar. Así que aprovecha tu cerebro. Muy bien, entonces vamos a hablar de los hemisferios cerebrales. Son dos. El izquierdo, el hemisferio izquierdo, el derecho, está dado por los lóbulos frontales, dos parietales, dos occipitales, dos temporales. Entonces, cuando hablamos de la sistematización, hablamos de hemisferios, de polos, de superficies, de fisuras, lobulillos, giros. Es su configuración externa. La interna, de la sustancia blanca y los núcleos, ¿no? Entonces, el cerebro, el anterior es la parte más voluminosa, el encéfalo. Hacia atrás se cubre por el cerebelo, tiene un diámetro de 16 centímetros a nivel de diámetro, a nivel transverso 14 y a nivel transversal 12. En el hombre pesa 1100 gramos, nivel 1000 gramos aproximadamente. Entonces está dividido por dos hemisferios y estructuras interhemisféricas, ¿no? Entonces tenemos los hemisferios, derecho y izquierdo. Tenemos un polo frontal y un polo occipital. Tenemos las circunvoluciones frontal superior, la frontal media, el surco central, la circunvolución supramarginal, el lóbulo de la parte superior. Tenemos a nivel occipital la circunvulación postcentral, el surco postcentral y el intraparietal y el parieto occipital. Ahí tenemos capacidades globales a nivel del derecho y del izquierdo. En el derecho están los globales: prosodia, reconocimiento de categoría de personas, de categoría de objetos, musical, relaciones espaciales. Del izquierdo sería cálculos matemáticos, el habla, identificación de personas, preferencias motoras laterales, identificación de objetos y animales, comprensión lingüística y la lectura relacionada a espacios colectivos. Ahí podemos la parte superior de la cara externa. Esto es repasar, o sea, no es objeto profundo. Ahí tenemos la cara externa del cerebro. Entonces tenemos la primera cisura frontal, la segunda,
la rama ascendente a la cisura de Silvio, la segunda cisura temporal, la primera cisura temporal, las cisuras occipitales, la parietal, la de Rolando, pre y post-rolándica. Ahí podemos ver la cara del cerebro. En la cara interna vamos a tener igual los hemisferios cerebrales, por ejemplo, el surco parieto occipital, el surco calcarino, y vamos a ver las estructuras interhemisféricas, donde está el cuerpo calloso, el cuerno del fornix, el tálamo óptico, etc. Hoy podemos ver la cara interna. Y vamos a ver la cara inferior, que vamos a tener un piso anterior, que es el pedúnculo, la parte orbitaria, donde vamos a encontrar el bulbo olfatorio, el espacio perforado, la parte temporo-occipital o piso medio, y la occipital en el posterior. Entonces ahí tenemos la sistematización. Entonces podemos ver los bulbos olfatorios, las cintillas olfatorias, el quiasma óptico y todos los espacios mesencefálicos, ¿no? Tubérculos mamilares. A nivel del encéfalo vamos a tener el núcleo del puente o el bulbo raquídeo, como está acá. Ahí se ve la región del encéfalo. Aquí se puede ver el puente o puente Rolando, que ve la arteria basilar. La corteza cerebral, que va a estar básicamente compuesta de 100 a 180.000 millones de neuronas. La corteza está aumentada por su plegamiento o cisuras. Cada espesor está de 1.5 a 4.5 milímetros. La corteza cerebral, igual que la sustancia gris de cualquier sitio del sistema nervioso, se mezcla con las neuronas, fibras nerviosas, la neuroglía, que sabemos que es las células de sostén, los vasos sanguíneos. Entonces tenemos las neuronas tipo, las células grandes y las piramidales, que son motoras. La corteza cerebral está dada por las células piramidales, que son motoras. Tenemos las células de 120 milímetros, que llaman las neuronas o células gigantes de Betz. Ya. Estas están en la corteza cerebral. Entonces, las células de la corteza cerebral vamos a tener neuronas piramidales, estrelladas, fusiformes, las de Martinotti. Una segunda capa, que son las neuronas estrelladas de 8 milímetros. El axón es relativamente corto. Tenemos las fusiformes, ¿no? Que el axón va a llegar hasta la parte inferior en fibras de proyección. Esto lo pueden repasar, así que no hay problema. Y tenemos las células horizontales de Cajal y las células de Martinotti. Todas las que he descrito están aquí. Entonces ahí tenemos las células piramidales, que son las más largas, las de Betz son motoras, las células estrelladas, las fusiformes, las horizontales, las células de Martinotti y las 6 capas de la corteza cerebral. Tenemos una capa molecular o capa plexiforme, que es la más superficial, que de estas están las neuronas piramidales en las áreas motoras, axones de las estrelladas y neuronas de Martinotti. Tenemos las fibras nerviosas de Cajal, descubiertas por ella, y aquí podemos ver estas son las capas de la corteza: la capa molecular, la granular externa, la piramidal, la granular interna y la piramidal interna. De la parte superficial a la parte más. Ahí tenemos entonces la granular externa, que está dada por células piramidales y estrelladas pequeñas. La piramidal externa, que está dada
la más superficial y está dada por células de la capa molecular y axones y la capa granular interna. Ahí tenemos la capa ganglionar, capa piramidal, que están las células piramidales, las células estrelladas y la de Martinotti. Las proyecciones de Bett o las células gigantescas de Bett son motoras, el 3% de las fibras llegan del haz de la córtico espinal. Y ahí volvemos a ver las capas, molecular, granulosa y demás. Tenemos la capa multiforme o capas polimórficas que se van a adaptar. No todas las áreas de la corteza cerebral van a poseer 6 capas. Estamos tomando una corteza tipo que es del lóbulo frontal. ¿Sí? Pueden ser básicas como las heterotípicas o homotípicas cuando tienen oposición a la mayoría de las capas. Este sería el esquema de las 6 capas. La molecular, que es la más superficial, la granular externa, la piramidal, la granular interna, hasta llegar a la capa de las células polimórficas, que es la capa multiforme. Y ahí tenemos la presencia del tipo de neuronas y las capas de neuronas. Entonces, un poco hablando de los lóbulos y circunvoluciones, 2 hemisferios cerebrales, unidas por estructuras interhemisféricas, 6 lóbulos, 2 frontales, parietal, occipital y temporal, el lóbulo de la ínsula del rey y el lóbulo del cuerpo calloso, que son estructuras interhemisféricas. Entonces ahí podemos ver. Entonces tenemos el lóbulo frontal, donde se describe el lóbulo prefrontal, que lo vamos a ver en la tercera clase, que nos hace en Sapiens Sapiens. Tenemos en el frontal, tenemos el área motora del lenguaje o área de Broca. Básicamente es ventral y superior del hemisferio cerebral. Entonces, en el lóbulo frontal vamos a describir la cisura de Silvio, lateral, la cisura de Rolando, central, y la subfrontal o calloso marginal, que tiene relación con el cuerpo calloso hemisférico. Entonces, el lóbulo frontal, que corresponde al piso anterior de la base del cráneo, que ocupa la bóveda, los techos de la bóveda orbitaria, en relación con los techos, porque a nivel de la apófisis cristagal y del etmoides se va a insertar una estructura de la dura madre que se llama la parte de la tienda de la hoz del cerebro. En la lámina cribosa ya sabemos que está la parte olfatória. Hay 3 circunvoluciones: la frontal superior, la frontal media y la frontal inferior. Como se ve ahí, en su cara, en su proyección craneal, en su proyección lateral, en su proyección interna, que va a tener que ver el frontal y superior y el giro cingulado, que tiene relación con esta parte, que es el calloso, y la inferior. Ya tenemos al lóbulo parietal, que va a tener la estructura post-rolándica, que es sensitiva, el homúnculo sensitivo, ya que va a estar dada por el área de comprensión de la lectura, que es a nivel parieto-occipital, igual, que se va a extender principalmente en la parte superior y media de la cara externa de la calota craneal. Adelante va a estar con la cisura de Rolando, hacia abajo con la cisura de Silvio, hacia atrás con la cisura parieto-occipital y hacia adentro con la surco suparietal. Como podemos ver ahí en su plano craneal, en su plano lateral, ahí está el gyrus post-rolándico, parietal superior, el surco parietal inferior y los surcos del lóbulo temporal.
Y esa es su cara interna, donde tenemos el paracentral y el precuneatus. Tenemos el occipital, que ocupa el piso posterior, tiene forma de pirámide triangular, donde hay tres caras. La externa tiene que ver con las fosas cerebrales de la escama del occipital. La interna está separada por la cintura interhemisférica y la inferior por la tienda del cerebelo, que va a tener relación más adelante con el cuarto ventrículo, ¿no? Existen 6 circunvoluciones, 5 surcos que se irradian hacia el polo occipital. Entonces, en su cara craneal tenemos el surco interparietal, el del cíngulo y el parieto occipital. Entonces tenemos la circunvalación angular, la parietal superior y parietal inferior. Ahí es la estructura interna y esta es la interna con el cuneatus y parte precuneatus. Ahí está en su cara inferior. Y tenemos al lóbulo temporal, donde en el temporal se va a encontrar el área de Wernicke, o el área sensorial del lenguaje o de comprensión del lenguaje. Presenta 2 caras, externa e interna. Presenta hacia arriba la cisura de Silvio, la lateral hendidura de Bichat y vestigios de la cisura perpendicular externa. El temporal presenta 2 caras. Esto está roto. Y ahí está el esquema. El gilus temporal superior, gilus temporal medio, y el gilus temporal inferior, y el gilus angulatus. En su cara media interna tenemos al uncus, al giro para hipocámpicos, el occipital medialis y el occipito temporal lateral. Esa es su cara inferior, en las mismas circunvoluciones. Tenemos una estructura que es el lóbulo de la ínsula de Rey, que está dado por el surco circunferencial, surco de Rey, que tiene la forma de un pliegue falciforme o de la ínsula, como está ahí. Si hacemos una resección del lóbulo frontoparietal y temporal, podemos ver la cisura de la ínsula o ínsula de Rey, que va a tener 4 surcos con 5 circunvalaciones insulares. Y vamos a tener finalmente el lóbulo del cuerpo calloso, que tiene que ver con el cuerpo calloso cingulum, que vamos a tener la circunvalación límbica, que acompaña al cuerpo calloso hasta la 5ª temporal. Lo podemos ver aquí. Ahí está el gilus singularis, que va acompañando a todo el cuerpo calloso. Y sabemos que tenemos las estructuras interhemisféricas. Los hemisferios cerebrales. Entonces ahí está el surco prerolándico o corteza primaria, la corteza postrolándica o somatosensorial primitivo. Y ahí están todas las cosas que un poco hemos hablado. Entonces tenemos la corteza motora, la corteza sensitiva, con la cisura central. Tenemos el giro angular, el área de Wernicke y el área auditiva primaria. Entonces tienen que ver con las áreas de Brodmann, con la visión, que es 17, 18 y 19 en el lóbulo occipital. La audición, el área 41 y 42, lóbulo temporal. El tacto, el área 1, 2 y 3 y 4 de Brodmann, lóbulo parietal. El que sigue el gusto, que es el área 43, y el olfato.
Y el olfato, que es la corteza endorrinal y el área 27 y 28 y 34 de Brodmann. El lenguaje escrito con el 44 y 45 de Brodmann, o área de Broca. El lenguaje oral 22, 30, 39 y 40 con el área de Wernicke. Ahí tenemos todos los centros nerviosos superiores que acabamos de hablar. Ahí están las áreas de Wernicke que les acabo de mostrar. Entonces ahí está el surco rolando, el prerolándico motor, el postrolándico sensitivo, el supramarginal, el frontal medial, frontal inferior. La circunvolución temporal superior y la temporal media. Ahí están las áreas de Brodmann, de su cara interna, ya las hemos nombrado. Y ahí tenemos las vías. Por ejemplo, tenemos la corteza visual a nivel occipital, la corteza auditiva a nivel temporal, giros temporal superior. Eso es lo que les decía, los homúnculos de Penfield. La prerolándica y motora tiene mayor desarrollo en los pies, manos, dedos, en la cabeza, sobre todo en la boca y en la lengua, como está aquí. Y esta es la motora. ¿Ya? Lo mismo acá. Esos son los muñequitos, tanto deformes, pero es lo que representa mayor web sensorial en las manos, más que en los pies. Por ejemplo, miren la diferencia en la boca, en la lengua. Y es que en el motor, las manos, boca y pie. Y es la representación de las funciones cerebrales, la pre- y postrolándica. Igual acá. Y este es el área, el homúnculo de Penfield de la mujer. Por ejemplo, ahí está el pie, está la mano, están los dedos de la mano, la boca, la lengua, etc. Entonces ahí está el homúnculo sensorial y motor, que es la representación de las funciones del área pre- y postrolándica entre el fronto. Ahí está el homúnculo sensorial, que lo tocaría a nivel prerolándico. Es el homúnculo sensorial. Ahí tenemos el prerolándico sensitivo y el postmotor. ¿Ya? Es el homúnculo motor y este es igual, el homúnculo de Penfield motor. Entonces tenemos el sistema piramidal y extrapiramidal. No se olviden que regula la actividad motora. Ahí, por ejemplo, si vamos de afuera hacia adentro, está más el centro de la laringe, la lengua, los labios, la nariz, el párpado, la ceja, el cuello, el pulgar, los de la mano, la muñeca, el codo, el hombro, la cadera, la rodilla, el tobillo y los dedos de los pies, ¿no? Entonces, este es el sistema motor. Ya, y este es el postrolándico, que es sensitivo. Hay la información visual. Es la información auditiva. Un poco hablando de la configuración interna. Hacemos un corte en las estructuras interhemisféricas. Dentro de la estructura interna está el cuerpo calloso, está el trígono, está la comisura blanca anterior y posterior del ventrículo medio. Es lo que acabamos de ver. Entonces son las estructuras de la configuración interna: el cuerpo calloso, el septum lúcido, el trígono y el tálamo óptico.
Esto es en el canal, y aquí podemos ver en esquema. El tálamo óptico es un filtro de casi todas las vías del cuerpo. Entonces, el cuerpo calloso mide 8 centímetros de longitud, de anchura de 1 a 2, de grosor de 1 centímetro. La cara superior del cuerpo calloso corresponde a la cisura interhemisférica en la línea media, a los tractos de Lanzini, inducen hacia los... Ahí está el cuerpo calloso y tiene que ver... Ah, no. Sí, es el cuerpo calloso y es la estructura del septum lucidum. Y ahí se ve el cuerpo calloso, su sistematización. Hemisferio derecho, izquierdo, cuerpo calloso. Interhemisféricas. El trígono cerebral, la bóveda o los pilares fones. Vamos a ver aquí, que no vamos a entrar tanto detalle. Ese es el trígono. Y vamos a ver el septum lúcido. O el septum lúcido. Tenemos la hendidura de Bichat. Es esta. Es una hendidura entre el lóbulo temporal y el cerebelo. Todos los pares craneales están ahí, ¿no? Lo óptico, olfatorio, motor ocular común, el cuarto par octoclar, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el auditivo, el glosofaringio, el neumogástrico espinal, que podemos ver acá. Entre las estructuras interhemisféricas está el tálamo óptico, que les he dicho que es el filtro. Está el putamen. O sea, estos son los núcleos de la base, ¿no? Entonces, está el putamen, está el cuerpo del núcleo caudado, el globus pálido y la amígdala. Entonces, el núcleo caudado que va a presentar va a estar en relación con el ventrículo lateral, es posterolateral al tálamo, de acuerdo al ocultamiento con el extremo cefálico o un núcleo caudado, ¿no? Y el cuerpo, todos son compuestos del núcleo caudado. El putamen y el globo pálido, no se olviden que forma el núcleo lenticular y lentiforme. Tenemos el núcleo lenticular, que está separado del núcleo caudado. El putamen, la porción lateral del núcleo familiar. Y el globo pálido y la región medial del núcleo lenticular, que pueden ver ahí. Los ganglios de la base, que es el subtálamo, que está en relación con los ganglios basales en función con la zona izquierda. La zona fólica. Los ganglios basales tienen sustancia negra, el núcleo rojo, el núcleo subtalámico, y ahí está toda la nomenclatura de los ganglios basales y sus componentes. Para revisarlo no vamos a entrar tanto detalle. Ahí está el putamen, está el claustro, ya, el globus pálido, como pueden ver ahí. Ahí tenemos corte de cadáver de los núcleos de la base. Entonces, el ventrículo lateral y parte del corte de los núcleos de la base interhemisférica. Están igual acá. Entre los ventrículos laterales está el fornix, los ventrículos laterales. Están los núcleos, el núcleo caudado, el núcleo de la base, el putamen, ya, el claustro, el globus pálido, el tálamo y la amígdala. Dentro del estriado ventral
¿Ya? Entonces, a esto no vamos a ir en mucho detalle. Entonces tenemos los ganglios de la base. Ahora, vamos a dar algunas consideraciones funcionales. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson y de Hutchinson son los extremos de disfunción de los ganglios basales. La idea es que sea compatible con la neurotransmisora L-Dopa, pero empeora la cora de Hutchinson con el mismo fármaco, o los pacientes parkinsonianos pueden producir movimientos coreístas. Pero la enfermedad de Parkinson, no olviden que es un tipo de degeneración. Es la enfermedad de Parkinson o parálisis agigantada. Es la alteración común relacionada con cambios degenerativos en la degeneración y despigmentación neuronal. ¿Ya? Los cambios patológicos de la sustancia negra, las neuronas dopaminérgicas pueden proyectarse a su cuerpo estriado y tener la disminución del núcleo putáneo total. Muy bien, ahí está el Parkinson, que puede ver todos sus síntomas, desde el movimiento de esta manera, la flatulencia. En realidad el Parkinson, adolescencia degenerativa, no, está confundido con la Alzheimer. El Parkinson es una alteración de la sustancia roja a nivel del mesencéfalo. Es un déficit de la sustancia roja. Cuando el paciente de Parkinson desarrolla una cinesia, o sea, dificultad de iniciar movimientos voluntarios, rigidez y temblor, como está aquí. Así. El tratamiento de Parkinson tiene una administración de medicamentos que aumentan la actividad dopaminérgica que les acabo de decir a nivel del ganglio de la base. También tenemos la coria de Hutchinson. O sea, la coria es un trastorno del movimiento. Esa que se ve así que se mueve. La enfermedad de Hutchinson son cambios degenerativos de los ganglios basales. Sobre todo, la lesión es el núcleo caudado y el núcleo putamen, que nos va a llevar a una enfermedad de Hutchinson. Ahí podemos ver el tercer ventrículo, la hipófisis, el epitálamo, hipotálamo, el cerebelo, y por encima están los ganglios de la base. Otra estructura que vamos a ver es el diencéfalo. El diencéfalo está dividido, o sea, en una masa de sustancia ovoide. En la profundidad del encéfalo está separado del núcleo lentiforme por la cápsula interna de sustancia blanca. Tiene una relación hacia adelante con el quiasma óptico. Los tubérculos mamilares, que los incluye. El cuerpo de la glándula pineal, los tubérculos mamilares, el tercer ventrículo, una tela coroidea que reviste al ventrículo mientras contiene el plexo coroideo. Esas son las estructuras interhemisféricas. Entonces, por ejemplo, tenemos parte del núcleo caudado. Aquí tenemos el tálamo óptico como filtro, el putamen, el hipotálamo, vamos a tener una masa intermedia o adhesión interlámica, está por el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Ahí se pueden ver las estructuras del diencéfalo, son estas. Por delante el quiasma óptico, aquí están los tubérculos mamilares, el cuerpo genicular externo. Es una vista lateral, una vista dorsal, donde se ven los 4 tubérculos cuadrigénimos. Está el cuerpo geniculado externo, el cuerpo geniculado interno. Eso es parte ya de la estructura del tallo cerebral. Perdón.
Aquí vemos parte del puente. Esta es la parte posterior. Aquí están los estudios de tipo acústico. Aquí se va a desarrollar el cuarto ventrículo. Estos son, en el cadáver, no, este es en vivo. Estas estructuras son los tubérculos mamilares, en la cara posterior mesencefálica. Como de acá. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el fornix, el cíngulo, el tálamo y el tálamo. Igual ahí se puede ver la estructura. Este es el cuerpo calloso, en su parte frontal. Este es el septum. Y por acá estaría esa estructura. Lo mismo que acá. Y el tálamo, que es el filtro de todo el sistema nervioso central. Casi todas las vías pasan aferentes o bajan las eferentes. Va a estar limitado por el pared del tercer ventrículo, de manera lateral por el brazo posterior de la cápsula interna. Está separado del hipotálamo por el surco hipotalámico superficial. Se está situado sobre la pared del tercer y cuarto ventrículo. Ahí se puede ver. ¿Ya? El tálamo óptico, entonces, tiene varios núcleos, que no los vamos a detallar. Está el núcleo centromediano, los intralaminares. Ahí podemos ver el putamen, el núcleo caudado. El tálamo del cerebelo. Entonces sigue el tálamo. Es el filtro que se ubica ahí en la ubicación son los filtros de cada hemisferio. Todas las fibras por ahí. Estos son los núcleos, solamente para recordarlos. Tenemos el núcleo anterior, el lateral dorsal nuclear, el ventral. Son todos los núcleos que forman el tálamo óptico. Esta es su sistematización. Este es el sistema límbico. Esto lo vamos a ver a detalle en la próxima clase, porque este sistema que es dado por el gyrus singular, supuestamente la glándula pineal, el fornix, los tubérculos mamilares, el tálamo, la pituitaria o la glándula hipoficiaria, el hipotálamo. El hipotálamo es el maestro de todo nuestro medio interno. Es que se regula el medio interno. La amígdala, el hipocampus. Entonces hay el epitálamo o epífisis o cuerpo lineal. Están los núcleos y comisuras avenulares, la comisura posterior, la estría medular y el techo del círculo. Entonces la glándula pineal se va a dividir en dos partes. Bueno, hasta ahí habríamos recorrido la primera parte. Sus cámaras, por favor. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo este componente es la evocación de la percepción que hemos visto de todos. Percibimos esta información química, va a ser neuroquímica, se va a convertir en eléctrica y se va a ir a la corteza. Puede ser la parte visual. Yo lo estoy viendo a ustedes, por ejemplo, el rostro de Javier, pero cuando ya entra la percepción, esa imagen, al llegar al lóbulo occipital, se va a invertir. ¿No es cierto? Y ya vamos a ver los campos. Oído, exactamente lo mismo. El olfato también, el gusto también, como hacen las papilas. Ya hemos hablado de la corteza. Solo hemos hablado de estas 6 capas y de los tipos de células que van a encargarse de hacer la función cognitiva, la información consciente, la abstracción, el pensamiento,
la memoria, el razonamiento, la lógica matemática, todo eso. Ya vamos a ver en la tercera la diferencia de los hemisferios. Pero ya un poco hoy día les he dado las localizaciones. Para hablar de neurociencias, su definición lo ha dicho, tenemos que hablar de la parte morfológica, ¿ya? De la anatomía. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro, Erika? ¿Sí? ¿Erlan también? Sí, todo claro. Ya. Entonces yo ya los voy a subir hasta mañana el primer trabajo, ¿sí? Todos van a hacer, entre mapas conceptuales y desarrollo, van a hacer presentaciones en PowerPoint. Ya les voy a dar los trabajos. Que lo van a subir en plataforma, va a tener una semana, o sea, el lunes es la clase, seguramente hasta el próximo sábado ya se subirá, así sucesivamente. ¿Alguna otra consulta? Ya. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Quería que los trabajos por lo menos hasta lunes por lo menos quisiera que lo suba, porque a veces yo fines de semana salgo y no puedo, no hay mucha comunicación allá. Hasta el domingo a las 0 horas se lo va a subir. ¿Está bien? Ya, está bien. Ya. Siempre, no se preocupen, va a haber siempre un margen que puedan subir hasta el domingo. ¿Está bien hasta el domingo para todos? Ahí le dice no, para el sábado nomás. Domingo para todos, entonces. Ya. Alguien que por esta primera clase no está en lista. De hecho, Ramos, Erika, no estaba, Jiménez. A ver, Edith Álvarez, ¿está? No siempre. Iber Camacho. No. Presente. Ya, entonces lo vamos a considerar porque ha entrado un poco tarde, pero debe ser que no había sistema. David Cayoja. Ya. Richard Guanaco. Estoy llamando a los que tenían falta, ¿no? A los que no les llames porque ya me han dicho presente. María Elena Mendoza. Y está, pero no contesta. Entonces, quiere decir que lo ha dejado prendido. Esther Tumiri. Buenas noches, doctor. Sí, Buenas noches, doctor. Presente. Ya. ¿Quién me ha dicho presente? ¿Esther? ¿Y dónde está tu cámara? Esther Tumiri. ¿Y tu cámara? Estoy en trabajo, doc. Estoy en trabajo, doc. Perfecto. María, tu cámara. sí, doc. Estoy con mi bebé. Estoy haciendo dormir a mi chiquito. Ya. María, entonces, presente. Y Esther Tumir. Ya. Muy bien. Está todo claro, ¿no es cierto? Repasen a la clase. Entonces en realidad el trabajo va a ser sobre este tema. Van a ser mapas conceptuales, se pueden acompañar de esquemas o mentales sobre este tema. Ese es el trabajo. Lo vamos a hacer lo mismo con el otro tema que recién vamos a avanzar. O sea, avanzamos, tiene toda la semana para hacer mapa conceptual sobre el tema avanzado. ¿Ya? No he dicho que hagan texto, es mapas conceptuales, mentales, pueden bajar esquemas, no hay problemas. ¿Ya? ¿Hay dudas? En PowerPoint. No en Word, no en Excel, nada de eso. ¿Ya? Lo tienen que subir a plataforma. Si fuera más pesado, lo suben en PDF y me lo envían a mi correo electrónico que están en las presentaciones o a mi WhatsApp. De todas maneras, al grupo les voy a pasar mi correo electrónico para cualquier cosa, en qué plataforma debería estar. Muy bien, de no haber nada, nos veríamos el lunes, feriado, como buenos bolivianos, vamos a trabajar el día feriado en la noche. No me confirma nada, quiero ver eso, un ratito.
Ya. ¿El 4 no? Depende. Sí, ¿no? O sea, a 14 ya. Me da la libertad de que decidamos. Entonces, pasamos el lunes 7 o el martes 8. ¿Qué dice? El martes, por favor, El doctor. martes, por favor. Pero el trabajo igualito. Pero ojo que para el segundo trabajo van a tener un día menos. No voy a cambiar los días de presentación. El lunes nomás. Ya, lunes 7, porque al final vamos a estar todos tranquilos. Ya es al final del feriado. Ya, entonces lunes nomás. Para no modificar cada lunes. Porque siempre es un día menos para el trabajo, ¿no? Y pueden desarrollar. ¿Ya? Entonces, lunes 7, normal nomás a las 7:30. ¿Ya? Ya el feriado va a estar finalizando. Ya el feriado es... Ya, entonces nos vemos el lunes 7 a las 7:30. ¿Ya? Para que tengan también la semana de trabajo. Y en la tercera igual. Entonces, cada trabajo 30 puntos. No hay dudas, ¿no? Sobre la estructura del trabajo. Todos sabemos que es mapas conceptuales o mapas mentales. No estoy diciendo cuadros sinópticos. O sea, poner nombre, Aide Urquide, entre hermanos, hijita, hijito, no. O sea, llaves, mapas conceptuales. Tampoco poner en cuadraditos todo el concepto. Difícilmente, por más gemelos que fueran, van a ser el mismo mapa conceptual. O sea, no hay posibilidad de que sean igualitos los trabajos. Y tampoco van a justo coincidir con los que ya hay en el internet, ¿no? Que los conocemos. Ustedes los tienen que construir. Ya va a ser la mejor manera de repasar este tema. Quiero que hagan énfasis en la parte cognitiva más que entrar a la estructura anatómica propiamente dicha. Eso me interesa, por eso he ido rápido. ¿Me entienden? O sea, quiero que hablen del cerebro desde la perspectiva cognitiva. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Bueno, entonces nos vemos el lunes 7. Que tengan una buena semana. Es un gusto comenzarlos a conocer. Y bendiciones y nos vemos en las Doctor, una pregunta. Dime, Javier. Ese mapa mental o conceptual que vamos a hacer es hasta donde hemos llegado al día de hoy, ¿verdad? El tema de hoy es, nada más. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. O sea, de la presentación de la clase de hoy. Okay. Por eso, solamente es neurociencias cognitiva. Lo de hoy día ha sido neurociencia cognitiva. Ya por ejemplo, ahora hemos adelantado algunas cosas de la amígdala, de la voluntad. No, solamente cognitivo. Porque en alguno de los videitos hemos adelantado la parte emotiva, la parte emocional. No, eso lo voy a hablar el lunes. ¿Ya? Entonces, neurociencias cognitivas aplicadas, obviamente, a la educación. ¿Ya? ¿Más dudas? Doctor, una consulta. Claro. ¿El horario de inicio de la próxima clase igual va a ser a las 7:30? Las 3 clases van a ser 7:30, 9:30. Ah, ya, doctor, porque ahora estábamos de las 7 esperando. ¿No les han dicho? Porque ya no habían dicho. Qué bacana, porque ya habíamos quedado con ahorita les digo, con la licenciada Andrea, de 7:30 a 9:30. Mil disculpas por ellos, por el SAM, pero no los han podido comunicar. No, 7:30, 9:30 terminamos. Justo estoy terminando y 28. Así, como tenemos que acabar en hora, ¿no? Ahorita tengo el 28. Con las preguntas, todo, voy a acabar en hora y también voy a comenzar en hora. ¿Ya? Qué bacana, Genaro, pero ahora ya sabes que el lunes 7 y el 14 conmigo, 19:30 comenzamos o'clock la clase y tenemos que acabar 21:30 o'clock también. Excelente, doctor. ¿Listo? Perdón. Ya. Doctor, buenas noches. Disculpe mi consulta. Sí. ¿Los mapas conceptuales los vamos a defender? No. No hay tiempo, más bien.
No, no hay tiempo. Lo ideal sería que lo puedan defender, pero no nos da tiempo. Tampoco puedo acortar la clase porque una es cognitiva, dos, volitiva. La tercera es todo, o sea, neuroeducación. En la tercera ya vamos a aplicar, va a ser más dinámico, va a ser más bonito, pero tengo que hablar. Ya, les repito con tu pregunta, no me entren a detalle anatómico. No me interesa eso, por eso que ahora he saltado. Pero tenemos que aprenderlo, o sea, ¿no? Pero sí a la parte de neurociencia cognitiva, o sea, por eso ya tiene el título, neurociencia cognitiva, que es lo que hoy día les he hablado. Pero no tanto tales fisuras, tales circunvalaciones, tal peso, tales caras, no, porque no es de clase de anatomía solamente, es de toda la neurociencia cognitiva, la percepción, cómo se va la enseñanza, la parte cognitiva del cerebro, ¿no? Entonces, para ayudarse, el título es Neurociencia Cognitiva de hoy día. ¿Ya? De hoy día. ¿Alguna consulta más? Ya. Entonces, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta luego. Que les vaya bien.